María no volvió a la ciudad buscando amor, sino cierre, pero bastó una mirada en una sala de espera para que el pasado despertara con una calma inesperada, recordándole que hay amores que no se terminan, solo aprenden a guardar silencio hasta que el tiempo, la vida y el corazón están listos para volver a encontrarse. Cuando María volvió a la ciudad después de tantos años, no lo hizo por nostalgia. Regresó por necesidad. La casa donde había vivido casi toda su vida se había vuelto demasiado grande para ella sola, demasiado silenciosa, llena de habitaciones que ya no pedían ser habitadas. Sus hijos insistieron en que vendiera, en que empezara una etapa más sencilla, como si la sencillez fuera una decisión consciente y no una consecuencia inevitable del tiempo. María aceptó sin discutir, convencida de que ya no le quedaban grandes elecciones por hacer, solo trámites, cierres y despedidas discretas. La mañana en que fue a la notaría, el aire tenía ese olor a ciudad antigua que mezcla polvo, café y memoria. Caminaba despacio, no por cansancio, sino porque ya no sentía prisa por llegar a ningún lado. Había aprendido, con los años, que casi todo lo importante sucede cuando una se detiene. Fue en la sala de espera donde lo vio. Felipe estaba sentado junto a la ventana, con las manos apoyadas sobre un bastón que parecía más un gesto de elegancia que una necesidad real. El cabello blanco le enmarcaba el rostro de una forma que a María le resultó inquietantemente familiar. No fue un reconocimiento inmediato, sino una sensación profunda, como cuando el cuerpo recuerda algo antes que la mente. Un nudo suave en el pecho, una certeza sin explicación. No se miraron de inmediato. A veces el pasado necesita tiempo para atreverse a aparecer. María fue la primera en levantar la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los de Felipe, el tiempo no se detuvo, pero se volvió más lento, más denso, como si el aire se hubiera espesado entre ambos. En ese instante no aparecieron los recuerdos concretos, sino las emociones, la juventud, la risa fácil, la ilusión de un amor que alguna vez fue absoluto. Habían sido todo el uno para el otro cuando aún creían que el mundo se dividía entre antes y después del amor. Se amaron en una época en la que no se sabía amar sin prometerlo todo, sin exigirlo todo, sin creer que el futuro era una línea recta que siempre avanzaba junta. Se separaron sin escándalo, sin traiciones memorables, simplemente porque la vida los empujó en direcciones distintas y ninguno supo, o pudo, luchar contra eso. Felipe fue quien rompió el silencio con una sonrisa contenida, una de esas sonrisas que no buscan conquistar, sino confirmar que lo vivido fue real. María sintió como algo dentro de ella, algo que había dormido durante décadas, se acomodaba de nuevo en su lugar. No hablaron del pasado de inmediato. Caminaron juntos después, sin rumbo fijo, reconociendo la ciudad como si también ella hubiera envejecido con ellos. Hablaron de cosas pequeñas, de los años transcurridos, de los cambios inevitables, de las pérdidas que ya no dolían como antes, pero que seguían presentes. Descubrieron que ambos habían amado de nuevo, que habían construido vidas completas, con errores y aciertos, con personas que fueron importantes y necesarias. Y aún así, entre cada frase, entre cada pausa, existía algo que no necesitaba ser nombrado, la certeza de que aquel amor primero nunca había desaparecido del todo, solo había aprendido a guardar silencio. Fue Felipe quien, con una naturalidad casi tímida, le propuso detenerse por un helado, como si el gesto no cargara décadas de memoria detrás. María aceptó con una sonrisa suave, sorprendida por la sencillez de la invitación y por la emoción silenciosa que le despertó algo tan cotidiano. Caminaron juntos hasta una pequeña heladería que parecía no haber cambiado demasiado, como si el tiempo hubiera decidido respetar ese rincón específico de la ciudad. Mientras avanzaban, comenzaron a recorrer calles que ambos reconocieron de inmediato, aunque ya no se veían iguales. Las fachadas eran distintas, algunos árboles habían crecido más de lo que recordaban y otros ya no estaban, pero el trazo del camino seguía siendo el mismo. Eran las calles donde, muchos años atrás, habían caminado sin saber exactamente qué estaban sintiendo, descubriendo el amor con la torpeza hermosa de la juventud, creyendo que amar era prometerlo todo sin comprender del todo lo que eso implicaba. Ahora caminaban más despacio. No por cansancio, sino por conciencia. Cada paso estaba cargado de una atención distinta, de una escucha más profunda. Todo lo que sabían del amor ya no venía de la ilusión, sino de la experiencia. De las veces que se equivocaron, de las despedidas que dolieron, de los silencios largos, de las ausencias definitivas. Habían aprendido que amar no siempre era quedarse, y que quedarse no siempre era amar bien. Comenzaron a verse con mayor frecuencia después de ese día. No había una prisa por definir lo que estaban construyendo, ni una necesidad de explicarlo a nadie. Sus encuentros se daban en parques tranquilos, en cafés pequeños, en caminatas largas donde el pasado aparecía solo cuando tenía algo amable que ofrecer.
Hablaron de sus vidas con una honestidad serena, sin intentar suavizar lo que había sido difícil, sin ocultar las pérdidas ni los errores. Descubrieron que podían escucharse sin interrumpirse, sin defenderse, sin miedo. María se sorprendía a sí misma sintiéndose cuidada de una forma distinta a todo lo que había conocido antes. No desde la intensidad ni desde la promesa, sino desde la presencia constante. Felipe, por su parte, encontraba en María una calma que no sabía que necesitaba, una compañía que no exigía versiones idealizadas de él, solo su forma real, con todo lo que el tiempo había dejado. Con el paso de los meses, entendieron que lo que estaban viviendo no era una repetición del pasado, sino una versión nueva, más honesta, más posible. Ya no caminaban tomados de la idea de un futuro perfecto, sino del deseo consciente de compartir lo que quedaba, con gratitud y cuidado. Decidieron, sin grandes declaraciones, darle una segunda oportunidad a su historia, no para corregir lo que fue, sino para honrar lo que seguía siendo. El amor entre ellos no necesitó reinventarse, solo madurar. Se volvió silencioso, profundo, firme. Se sostuvo en la certeza de que ya no había nada que demostrar, solo algo que elegir cada día. Y así, sin darse cuenta, María comprendió que el amor no siempre llega cuando se le espera, ni se presenta como una promesa desbordada. A veces regresa cuando ya se ha aprendido a amar mejor, cuando el miedo ha cedido, cuando el corazón ya no corre, sino que camina. Porque nunca es demasiado tarde para volver a empezar, cuando el amor encuentra a dos personas que por fin saben cómo sostenerlo. Si te gustó esta historia, dale like y comenta qué te hizo sentir. Suscríbete para más historias como esta. Hasta la próxima.